En el Evangelio, según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice así las Sagradas Escrituras: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Lo que más se habla y se oye hoy en día es sobre la muerte. Hay gran cantidad de muertos por todas partes. La gran mayoría de la gente tiene un gran miedo a la muerte. Y es un mal que no tiene remedio. La ciencia humana no puede hacer nada para curar la muerte, para sanar la muerte. Hoy en día es increíble, estimados amigos. Mucha gente joven se está muriendo. Aún hay mucha gente que no le agrada la vida y se quitan la vida. David le dijo en una oportunidad a Jonatán: apenas hay un paso entre mí y la muerte. Es verdad que solamente hay un paso entre la vida y la muerte. No hay 2 pasos, no hay 3 pasos para la muerte. Hay solamente un solo paso entre la vida y la muerte. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Sagradas Escrituras nos hablan de la muerte y de la vida. La palabra del Señor nos enseña claramente que hay 2 clases de hombres: hombres muertos y hombres vivos delante de Dios. Si Dios te ve a usted, estimado amigo, amiga, como un hombre muerto, hoy quiere, en este mismo día, Dios quiere salvar tu vida. Y Dios quiere verte como un hombre, una mujer que vive. Dios quiere darte vida, nueva vida. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor acerca de la muerte? ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor acerca de la muerte? Dios por primera vez habló a Adán sobre la muerte en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 16. Cuando Dios le mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La gran mayoría de la gente solamente conocen la muerte física, ¿no? Cuando los hombres dejan de vivir y lo velan y lo llevan al cementerio. Dios le había advertido a Adán que el castigo por su desobediencia sería la muerte. Dios le dijo claramente: ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. La muerte, estimados amigos, nunca significa aniquilación o exterminación. La muerte, según la Biblia, significa separación. Cuando el hombre murió espiritualmente, nacemos y vivimos separados de la vida que es Dios. La Biblia nos habla de 3 clases de muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte segunda o muerte eterna. Primero fue la muerte espiritual que sufrió el hombre.
Por consecuencia de la muerte espiritual, el hombre muere físicamente. Y si este hombre ha rechazado a Cristo toda su vida, lo que le espera es la muerte segunda o la muerte eterna. Estimados amigos, la muerte es el resultado del pecado, porque la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Todo el mundo está sujeto a la muerte. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Por tanto, dice la palabra del Señor, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estimados amigos, la Biblia nos dice que usted y yo, y todos los hombres, nos llegará el momento de morir cuando nuestras almas se separan de nuestro cuerpo físico. La palabra del Señor nos dice claramente que Dios ha establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios ya ha establecido, estimado oyente, Dios ha ordenado en su bendita palabra que llegará el día cuando usted tendrá que morir. Piensa por un momento, ¿cuánto tiempo de vida le queda a usted? Si Dios le ha dado 40 años de vida, o vamos a poner 60 años de vida, 80 años de vida, ¿cuánto de vida le queda a usted? Mucha gente está confundida cuando piensan que cada cumpleaños está sumando sus años. No, estimado amigo, amiga. Mucha gente piensa que con la muerte se acaba todo. Y es una mentira del diablo. Mira, piensa por un momento. Si el Dios soberano, dentro de su potestad, de su autoridad, le ha concedido 55 años de vida, o 60 años de vida, o 75 años de vida, o 90 años de vida, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Piensa por un momento. Ya Dios le ha dado los años de vida que usted va a vivir en este mundo. Dios sabe perfectamente el día, la hora, el minuto que usted va a dejar este mundo. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a usted? Piensa. La Biblia dice que después de la muerte viene un juicio. Todos los hombres que rechazaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que rechazaron a Cristo, rechazaron su palabra, un día se van a presentar delante del trono blanco de Dios para ser juzgados. Si usted, amigo, amiga, sigue desobedeciendo, rechazando, menospreciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que le espera es el juicio de Dios. Dios lo va a juzgar. Si usted quiere comprobarlo, lea la palabra del Señor, la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados. ¿Qué dice? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, estimado amigo, mucha gente desconoce, no sabe, no quiere saber esta gran verdad, lo que la Biblia enseña. Después de la muerte, usted, amigo, amiga, se ha rechazado en estos días, en este tiempo de gracia a nuestro Señor Jesucristo. Lo que le espera es un justo juicio divino. Esto significa que ya no hay segundas oportunidades. Ya no hay más otra oportunidad más allá de la muerte. Ya no hay más oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mientras usted tenga vida, el Señor le va a dar tantas oportunidades para conocer a Cristo. Pero una vez que usted muere, deja este mundo, ya no hay más oportunidad. En esta mañana, estimado amigo, amiga, Dios te está dando la oportunidad para que usted ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo y sea salvo. Dice la palabra del Señor, nuestro texto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. La vida eterna, estimado oyente, la vida eterna comienza con Cristo. Comienza en el mismo instante cuando escuchamos y creemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos es considerarnos muertos espiritualmente y escuchar a Cristo, escuchar su palabra, escuchar su evangelio para vivir. Estimado amigo, amiga, las palabras de Cristo tienen poder para crear, tienen poder para dar nueva vida. El Señor ha dicho: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hoy en día el Señor Jesús está hablando a todo el mundo mediante su evangelio. Ese evangelio que mucha gente no quiere escuchar, no quiere entender. Estimado amigo, dé tu tiempo, deténgate para escuchar a Cristo, las palabras de Cristo. No las rechaces. Las palabras de Cristo son vida, son espíritu, son palabras de vida eterna. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Cristo ha hablado son espíritu, son vida. Las palabras y las enseñanzas del Señor Jesús nos proporcionan la vida espiritual si solamente creemos y lo obedecemos de todo corazón. Hoy más que nunca, lo que los hombres más necesitan es escuchar a nuestro Señor Jesucristo, escuchar su palabra, escuchar su evangelio. En una oportunidad Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias al Señor, gracias a Dios.
¿Qué significa para usted la vida eterna? Estimado amigo, amiga, ¿qué significa para usted la vida eterna? El mismo Señor Jesucristo nos da la respuesta. Él mismo nos dice en Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es mucho más que un don, un regalo de tener una vida sin fin por toda la eternidad. La vida eterna es mucho más, estimado amigo, amiga. La vida eterna es vivir por toda la eternidad en la presencia del Señor, en contemplar al Señor, en vivir en armonía con Dios, en paz con Dios, vivir unido a Él, tener y mantener una relación personal con el Dios vivo, con el Dios verdadero desde ahora y para siempre. Eso es vida eterna. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y conocer al Señor Jesucristo. Cuando habla la palabra del Señor en este texto, la palabra conocer no se refiere tanto al conocimiento intelectual, el conocer de una manera personal. Eso significa conocer. Conocerle al Señor de una manera íntima, profunda. El apóstol Pablo llegó a conocer tanto a Cristo. Él podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta vida eterna, estimado amigo, amiga, cuando uno pone su fe en Cristo, cuando uno acepta a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, la vida eterna no comienza cuando uno muere, cuando recién nos morimos, no. La vida eterna comienza en el mismo instante que creemos y recibimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador. En ese momento comienza la vida eterna. Yo me recuerdo exactamente, perfectamente, el día que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es el día más maravilloso, mejor que el día de mi nacimiento, de mi cumpleaños, mejor. Es el día que lo celebro, cuando mi nombre fue escrito en el libro de la vida. El día que el Señor me selló con su Santo Espíritu. Me dio nueva vida, una nueva naturaleza, la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, la vida eterna. ¿Qué dice la palabra del Señor en nuestro texto? La palabra del Señor nos dice, una vez más, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice la palabra del Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. La vida eterna, estimado amigo, amiga, se recibe por fe, cuando se cree de todo corazón en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al que cree, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia nos enseña que Dios envió a su Hijo a este mundo, por amor a usted, por amor a mí, por amor a todo el mundo. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los efesios, a los creyentes de la ciudad de Éfeso,
Les recuerda que antes de creer en Cristo, ellos estaban muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados. Pero gracias a Dios, ellos escucharon el Evangelio, ellos pusieron su fe en Cristo y ahora son salvos. Por eso les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué preciosas palabras del apóstol a los Efesios. La vida eterna, estimado amigo, amiga, comienza con Cristo. La salvación no depende del hombre, no depende de la religión. La salvación es un don de Dios. La vida eterna es un regalo de la gracia de Dios. Cristo lo pagó, Cristo lo sufrió, Cristo derramó su sangre, dio su vida allá en la cruz. La vida eterna, cuando usted pone su fe en Cristo, cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, somos libres de la condenación y de la muerte. Porque la palabra, la promesa del Señor dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna es Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús nos dice, yo soy la vida. La vida eterna es una persona, Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús nos da la salvación y la vida eterna? ¿Por qué puede darnos Él salvación y vida eterna? Porque Jesús venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, el diablo. La muerte y la tumba fría no pudieron detener a nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día el Señor resucitó conforme las Escrituras. Y esto es lo que enseñaban los apóstoles, lo que predicaban los primeros apóstoles del Señor. Ellos decían, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y por último le apareció al mismo apóstol Pablo. Hermano, amigo, amiga, Cristo puede salvarte, darnos salvación, vida eterna, porque Cristo venció a la muerte, porque Cristo vive. Cristo no está en la tumba, tiene poder para darnos salvación, darnos vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted, amigo, usted, amiga, que me escucha en esta hermosa mañana, en primer lugar debe considerarse muerto espiritualmente por sus pecados. Cualquier pecado le separa de Dios, le aleja de Dios. Está muerto espiritualmente. Si usted en este momento cree en el Señor Jesucristo y le recibe como su Señor y Salvador, Él te dará la vida eterna. Una vida junto a Él por toda la eternidad. Una vida que nadie ni nada podrá quitarle. La promesa del Señor nos dice claramente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos van a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos, amén. En cierta ocasión había una familia de 3 hermanos, Marta, María
y Lázaro. Un día Lázaro cayó enfermo y murió. Después de 4 días llega nuestro Señor Jesucristo a la casa de Marta y María, allá en Betania. Jesús, nuestro Señor, le dice: Marta, Marta, una mujer desconsolada, atribulada por la muerte de su hermano. Señor Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Usted, amigo, amiga, ¿crees esto? Que Jesús es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos junto a Él. No moriremos. Jesús se fue a la tumba de Lázaro. Y ahí lloró el Señor Jesús. Y mandó quitar la piedra del sepulcro. Marta, la hermana, le dice: Señor, hiede ya, porque es 4 días, Señor. Señor Jesús le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, con toda autoridad, con toda potestad sobre la vida, sobre la muerte, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Estimado amigo, la pregunta que ahora usted debe contestar es si tú lo crees. Si usted muriera en este día, ¿dónde se encontraría? En un minuto después de su muerte. ¿Crees que el Señor Jesucristo tiene poder para convertir tu vida? ¿Crees que Jesucristo tiene poder, autoridad, soberanía para convertirte de muerte a vida? ¿Crees que estás muerto espiritualmente en esta mañana delante del Señor? Reconócelo. Si no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente, destituido de la gloria del Señor, condenado para el infierno. Pero Cristo te ama. Cristo derramó su sangre en la cruz. Cristo quiere darte salvación, vida eterna. Si solamente pones tu fe en Él, lo aceptas a Él como tu Señor y Salvador. Todo el mundo dice creer en Cristo, creer en Dios, creer en su palabra. Aún los brujos, aún los hechiceros, aún los borrachitos, aún los asesinos dicen creer en Dios. Pero cuando se le pregunta: ¿has recibido a Cristo?, no saben qué recibir. Dice la palabra del Señor: cuando uno cree, debe recibir ese regalo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que recibir a Cristo. Si usted cree, tiene que recibirlo a Jesús como Señor y Salvador. Si usted, amigo, amiga, en esta mañana ha sido tocado por el Espíritu del Señor, por su bendita palabra, su evangelio,
Usted puede hacer a solas, ahí en su lugar donde se encuentra, una oración de corazón. Deténgase allí. Dígale: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Me considero muerto espiritualmente. No tengo vida, Señor. Tengo todo, pero muerto espiritualmente. No tengo paz, no tengo gozo. Vivo en el pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Perdóname. Yo creo que tú moriste en la cruz. Yo creo que tú sufriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre por mí en la cruz. Yo creo que tu sangre derramada en la cruz puede perdonarme, lavarme, limpiarme todo mi pecado. Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor, mi Salvador. Te entrego mi vida, mi alma, todo mi ser, desde hoy y para siempre. Te ruego de todo mi corazón, Señor Jesucristo. Amén. Amén.